Ya. Bien, compañeros, vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Teníamos algunos temas pendientes de la clase anterior y era básicamente relacionado con el tema de los bienes inmuebles. Vamos a hablar precisamente sobre eso. Es una cuestión bastante sencilla, pero se puede complicar, no en el entenderlo, sino complicar ya en la aplicación práctica. Pero veamos en qué consiste. El artículo 1820 establece que si la venta fuere de bienes inmuebles y se hubiese hecho fijando su área o a razón de un precio por unidad de medida, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más y el vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se encuentre de menos, siempre que el exceso o falta no pase de la 10ª parte del todo vendido. Precisamente por esto que establece aquí la ley como precio por unidad de medida, se le ha llamado así doctrinariamente a esta institución y consiste en la compraventa de un bien inmueble. Cuando nosotros vemos la compraventa de un bien inmueble, generalmente vamos a notar que dice se vende terreno de tantas varas cuadradas, vemos generalmente, lo que es incorrecto, ¿verdad? Porque la unidad de medida oficial en Guatemala es el metro, entonces debiera de ser metros cuadrados. El problema es de mercadeo, es decir, cuando a una persona le ofrecen una manzana de terreno, por ejemplo, hay que establecer cuántos metros cuadrados tiene una manzana. Y entonces sabemos que la manzana tiene 7,000 metros cuadrados, pero tiene 10,000 varas. Y entonces, cuando se habla de varas, se oye como que hubiera más terreno del que realmente se está vendiendo. Entonces, para mercadear los bienes, los venden varas, pero a la hora de inscribir en el registro de la propiedad, no se pueden inscribir varas, tienen que ser metros. Y entonces, lo que están ofreciendo en varas hay que convertirlo a metros. Y esas reglas de conversión pues implican el manejo de matemática básica. Entonces no podemos decir que los abogados estudiamos la carrera porque no vemos matemática. Esto lo desmiente. Es decir, sí tenemos que hacer números. En derecho laboral tenemos que hacer operaciones también. Tenemos que manejar por lo menos la parte básica de la matemática. Entonces, la ley, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando se vende un terreno especificando el área, eso debe medir el terreno. Si cuando el terreno nos dicen que nos están vendiendo, qué sé yo, 1,000 metros cuadrados, el área del terreno tiene que tener 1,000 metros cuadrados. Y debe especificar las medidas de las colindancias, porque de esa manera es como surge el área. Si, por ejemplo, tenemos un terreno cuadrado que mide 100 metros cuadrados de frente, 100 metros cuadrados de fondo, 100 metros cuadrados en el otro extremo y 100 metros cuadrados en el, ya bajando a cerrar el polígono. Entonces, lo que vamos a tener ahí es un terreno que mide ¿cuántos metros cuadrados? Bueno, hagan la operación, 100 por 100. Esa es la medida que nos están vendiendo, el terreno que nos están vendiendo. Y entonces, cuando se fija el área, esa es la cantidad de metros cuadrados que el terreno tiene que tener. ¿Qué pasa si el terreno tiene de más? Dice la ley, el dueño del terreno tiene derecho, el vendedor tiene derecho a que se le pague lo que está de más. Pero si tiene de menos,
Entonces dice que el comprador tiene derecho a que se le devuelva lo que está de menos, lo que en cantidad significa la parte que pagó. Si una persona le están vendiendo un terreno que mide 10,000 metros cuadrados, cuando esta persona lo mide y en lugar de 10,000 tiene 9,000 metros cuadrados, le faltan metros cuadrados a ese terreno. Entonces tiene derecho a que se le deduzca del precio de la totalidad. Pero esto dice la ley solo si el excedente o el faltante llega hasta el 10%. Si pasa del 10%, ¿qué sucede? Bueno, si pasa del 10%, entonces lo que cabe aquí es una rescisión del negocio. La acción para pedir este derecho prescribe en 1 año contado desde la fecha del contrato o del día fijado por las partes para verificar la medida. El artículo 1821, complementando lo anterior, dice: cuando el comprador no puede pagar inmediatamente la diferencia del precio que resulte a su cargo, estará obligado el vendedor a concederle un término para el pago. Si lo negare, el juez, con arreglo a las circunstancias del caso, acordará un término que no exceda de 3 meses, contados desde la aprobación de la medida. Es decir, se mide el inmueble y resulta que el inmueble mide más de lo que se estaba supuestamente vendiendo, entonces el vendedor tiene derecho a que se le pague por esa diferencia. Y el comprador, pues, puede pagar o puede pedir que se rescinda el negocio. Pero si quiere pagar y no tiene la cantidad que hace falta, entonces puede pedir un plazo mientras lo consigue. Pero dice la ley que ese plazo no será mayor de 3 meses. Lo fijará un juez. Y además de eso, el comprador tiene en ese momento que se le ha fijado, tiene que tener ya la plata para poder adquirir el inmueble. De lo contrario, decíamos, el contrato se va a rescindir. El artículo 1822 dice: si el exceso o falta en la extensión de la cosa vendida es mayor de 1/10, queda a elección del comprador o pagar lo que hubiese de más y cobrar en su caso lo que resulte de menos, o rescindir el contrato. Es decir, si el comprador solo tiene dinero para comprar 1,000 metros cuadrados de tierra y resulta que tiene 1,100 metros cuadrados y esos 100 metros cuadrados no los puede pagar y considera que no los va a poder pagar, entonces dice la ley, queda a su discreción el poder rescindir el contrato. O si consigue la plata, pues pagar la diferencia. Y en el caso del vendedor, ocurre lo mismo. El vendedor, si ya recibió el dinero, tiene que devolver lo que le falta al terreno. Si no ha recibido el dinero, pues entonces podrá deducir del monto sobre el cual se estaba haciendo el negocio la parte que haga falta. Así es entonces como se resuelve el problema de los inmuebles que se venden señalando el área. Ahora, ¿qué pasa con los inmuebles que se venden ad corpus? Cuando estamos hablando de inmuebles que se venden ad corpus, nos estamos refiriendo a inmuebles en donde solamente se fijan las colindancias, pero no se indica el área. Fíjense que yo he tenido la oportunidad de ver en el registro de la propiedad algunos inmuebles que dice que la finca tiene aproximadamente, fíjense, ni siquiera dice una cantidad exacta, dice tiene aproximadamente una caballería. Y que al norte dice colinda con ejidos de San Luis, Petén. Al oriente colinda con ejidos de San Luis, Petén.
al poniente con Ejido de San Luis Petén, oeste, ¿verdad? Perdón. Y al sur con el río Sartún. Bueno, sí hay un montón de terrenos en el Petén que me tocó ver algún tema de esos en alguna ocasión. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuánto mide el terreno? Imagínense ustedes localizar un terreno que tiene semejantes colindancias, pero dice, lo que me interesa en este momento, aproximadamente una caballería. Al medir el terreno, si tiene los mojones bien definidos y no hay ningún problema, medimos el terreno y nos percatamos que en lugar de 64 manzanas que tiene la caballería, mide 100 manzanas. O en lugar de 64 manzanas, solo tiene 50. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice la ley al respecto? El artículo 1823 dice, si un inmueble se ha vendido determinando expresamente sus linderos, el vendedor estará obligado a entregar todo lo que esté comprendido dentro de dichos linderos, aunque haya exceso o disminución en las medidas indicadas en el contrato. Es decir, si el terreno dice que, si el terreno tiene como linderos, al norte el señor Juan Pérez, al este el señor Luis Marroquín, al sur Pedro Gómez, al poniente Gerardo Reina. Bueno, están definidos sus colindantes, pero no dice cuánto tiene de área. Entonces, al no establecer el área, todo lo que está adentro, haya de más o haya de menos, forma parte del cuerpo que se está vendiendo. Por eso es que esta modalidad se conoce con el nombre de al corpus. En los terrenos que se inscribieron a principios del siglo, finales del siglo XIX, perdón, y principios del siglo XX, estamos hablando de 1890 y luego en el siglo XX ya 1900 y centavos, casi todos esos terrenos tenían de más. Casi todos tenían de más, era raro ver un terreno que tuviera de menos, pero cuando vemos las inscripciones registrales, el terreno dice que tiene una caballería. Estamos entendiendo que la caballería tiene 64 manzanas. Eso quiere decir que tiene 7,000 metros cuadrados por cada manzana. Hagan la operación. Sin embargo, a la hora de medir, generalmente el terreno mide más, tiene excesos. Pero cuando se compra exactamente lo que está dentro de los linderos que dice la escritura registral. La escritura dice que tiene una caballería. Bueno, pues aunque no tenga la caballería, el vendedor no puede, cuando se hace la medición y se percata que tiene una caballería, un cuarto, no puede, como en el caso anterior, el de la unidad de medida, decirle al vendedor, mire, como tiene un cuarto más, págueme. O el comprador, cuando mide en lugar de 64 manzanas, solo tiene 50, le faltan 14 manzanas, tampoco puede decirle al vendedor, mire, rebájemelas, porque lo que le está vendiendo es un inmueble ad corpus, le está vendiendo lo que hay dentro de los linderos. Entonces, esas son las dos instituciones que tenemos en la compra-venta con respecto a bienes inmuebles y los problemas que estos podría ocasionar. En la actualidad, las compañías urbanizadoras muchas veces ofrecen un lote de terreno que tiene un área y cuando se mide generalmente tiene menos. Entonces, el comprador tiene todo el derecho del mundo de decirle al vendedor, si le interesa comprar el terreno, que le rebaje esa cantidad.
Entonces, como generalmente las medidas que tienen esos terrenos le ponen precio a cada vara cuadrada o a cada metro cuadrado. Entonces, dependiendo de la cantidad de varas cuadradas o metros cuadrados que le haga falta al terreno, pues así tendrá que hacerse la rebaja. Entonces, eso es frecuente en la venta de lotes en las compañías urbanizadoras. Luego veíamos ahí otro tema que era la compraventa con reserva de dominio. Realmente la compraventa con reserva de dominio, la reserva de dominio es un pacto especial, es un pacto rescisorio según el Código Civil. Luego vamos a ver que rescisorio no es, pero vamos a entender en qué consiste el contrato de compraventa con reserva de dominio. Vamos a ver cuál es ese pacto especial. Dentro de los pactos especiales vemos ahí precisamente el pacto de reserva de dominio, vemos el pacto que se conoce como la ley comisoria o lex comisoria. Hay otro pacto, el pacto de adición en día, y por último el pacto de retroventa. Veamos entonces ese esquema, por favor. Ahorita lo subimos. Ahí tenemos el pacto de reserva de dominio. Cuando estamos hablando de reserva de dominio, el artículo 1834 nos da precisamente la definición y dice que es válida la venta en pacto de reserva del dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a que las partes sujetan la consumación del contrato. Bueno, vamos a decir primero, esta modalidad de pacto especial de reserva de dominio rompe totalmente el esquema de lo que nosotros conocemos como el contrato de compraventa. ¿Se recuerdan ustedes que decíamos que el contrato de compraventa es un contrato donde se transfiere la propiedad de la cosa y que junto con la propiedad de la cosa, el dominio de la misma? En cambio, cuando hablamos de un pacto de reserva de dominio, eso trastoca totalmente la naturaleza del contrato de compraventa. En la modalidad del pacto de dominio, el vendedor realmente lo que se reserva es la propiedad del bien, la propiedad de la cosa que está vendiendo o del inmueble, del mueble, lo que haya vendido. Y entonces ahí vemos cómo la naturaleza de la compraventa realmente se tambalea con este tipo de contratos. Porque cuando vemos un contrato de esta naturaleza, vemos que se entrega la cosa para ser usada, pero no se transfiere la propiedad. La persona que vende se reserva la propiedad para él. Y esto lo veíamos mucho en el caso de la compraventa de vehículos. Hace algunos años dejó de hacer, bueno, bastantes años dejó de hacerse, porque el vendedor del vehículo vendía, las agencias así vendían, con reserva de dominio. Es decir, la persona llegaba, compraba un carro, le entregaban el carro, se lo daban y la persona lo podía usar. O sea, en el momento que lo podía usar, que lo podía disfrutar, estaba recibiendo el dominio de la cosa, el dominio del vehículo. No así la propiedad, porque la transferencia de la propiedad se daba hasta el momento en el que la persona pagaba totalmente el vehículo que estaba adquiriendo. Esa modalidad estuvo en boga cabalmente cuando yo me estaba graduando. Recuerdo que me tocó ver un caso de esos. A veces yo fatuamente digo que por mí es que dejaron de vender los vehículos de esa manera. Y es que
a un mi cliente lo chocó una persona y cuando yo vi, el vehículo estaba aún a nombre de la agencia que se lo había vendido. Y entonces, recordándome yo de mis clases de Derecho Civil, me vino a la mente aquella norma que dice que los dueños de los medios de transporte son solidariamente responsables con las personas que lo manejan, con las personas que lo están usando. Y entonces, en lugar de demandar al que iba manejando el vehículo, solo a él, el tipo debía el carro, lo investigué bastante, realmente no tenía, yo consideraba que no tenía mucha plata como para poderle pagar a mi cliente. Y entonces, al recordarme de esa norma, pues lo que hice fue plantear la acción en contra de la agencia. Y déjenme decirles que ganamos el caso, ¿verdad? Porque de conformidad con la ley, ese vehículo siendo propiedad de la agencia todavía, que no había sido trasladada a la propiedad, entonces era responsable solidariamente por los daños causados. Yo no sé si a raíz de ese caso o no, pero lo cierto es que las agencias dejaron de vender con esta modalidad. Es una modalidad que ya no la veo yo, ya no la veo mucho, porque en los bienes muebles, especialmente en el tema de los vehículos, vemos ese problema, ¿verdad? La solidaridad. Y en el tema de los inmuebles, pues lo mejor es la hipoteca como garantía del saldo y no la reserva de dominio. Entonces, básicamente en eso consiste ese pacto especial de reserva de dominio. El vendedor no transfiere la propiedad del bien vendido, sino hasta que ha sido totalmente pagado. Y hay ocasiones en las que ni siquiera entregan el uso, sino que se reservan el dominio. Si yo quiero comprar, por ejemplo, un reloj, no tengo toda la plata para comprarlo de contado, pido que me lo vendan a plazos. Hay algunos lugares donde no le entregan a uno el bien, sino que uno tiene que estar pagando y pagando y pagando hasta que termina de pagar, entonces ya se lo entregan a uno. Esa es una modalidad precisamente de la compraventa con ese pacto de reserva de dominio. El comprador obtiene por esta modalidad de venta la posesión y uso de la cosa, dice este artículo, salvo convenio en contrario. Salvo convenio en contrario quiere decir que a veces ni siquiera la posesión recibe. Eso que les estaba explicando hace un momento. Pero mientras no haya adquirido la plena propiedad, le queda prohibido cualquier enajenación o gravamen de su derecho sin previa autorización escrita del vendedor. ¿Cómo así que no ha adquirido la plena propiedad? La propiedad es plena desde que se vende algo. Decíamos, nace a la vida jurídica un contrato de enajenación. Desde el momento que las partes se ponen totalmente de acuerdo en el precio y la cosa, nace a la vida jurídica el contrato de compraventa. Pero esta modalidad, llevándonos hacia el tema de la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Las partes pueden pactar algo diferente siempre y cuando no contravenga leyes prohibitivas expresas. Y en este caso no hay una ley prohibitiva expresa con respecto a la reserva del dominio, como dice el código, que realmente lo que se está reservando es la propiedad. Por eso dice, mientras no se haya entregado plenamente la propiedad. O sea, el vendedor se está quedando con la propiedad, solo está entregando el uso y el disfrute de la cosa. Cuando el precio se paga totalmente o se cumple la condición, la propiedad plena se transfiere al comprador sin necesidad de ulterior declaración.
En este caso, el vendedor deberá dar aviso por escrito al registro de la propiedad dentro de los 8 días de haberse cancelado totalmente el precio para que se haga la anotación respectiva. La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada por el juez con multa, agárrense, de 10 quetzales. Esa es la gran multa que va a poner el juez si se contraviene con esta disposición. Aquí solo quiero anotar algo, y es el tema de dar aviso al registro de la propiedad. Fíjense que el código aquí no se está refiriendo al registro de la propiedad inmueble, se está refiriendo al registro de la propiedad de una manera general. Ya les dije en alguna ocasión que en el mismo edificio funciona el registro de la propiedad inmueble y también el registro de la propiedad mueble, porque hay bienes muebles que son susceptibles de registro. Todos los bienes que son identificables, dice el Código Civil, se debieran de registrar. Entonces, esos bienes, al igual que el tema de los inmuebles, según el artículo 1576, se me ocurre ahorita, debieran de otorgarse en escritura pública, ¿verdad? Todos los bienes identificables, porque son bienes que se deben registrar. Entonces, si se celebra un contrato con este pacto, la ley establece que el vendedor, luego de haber recibido la totalidad del pago, tiene la obligación de transferir la propiedad, y eso implica que tiene que dar aviso al registro de la propiedad, formalizar los documentos que se tengan que formalizar. En este caso, lo que va a haber es una carta total de pago que se va a adjuntar al testimonio de la escritura pública para poderse inscribir en el registro de la propiedad. Complicado, ¿verdad? Luego, el artículo 1835 dice que la venta con pago del precio en abonos en abonos con o sin reserva de dominio de bienes inmuebles o de muebles susceptibles de identificarse de manera indubitable, debe inscribirse en el registro de la propiedad. Fíjense, dice, debe inscribirse en el registro de la propiedad. Su rescisión o resolución producirá efectos contra tercero que hubiere adquirido los bienes de que se trata. Si el contrato se refiere a bienes muebles que no pueden identificarse y por lo mismo su venta no pueda registrarse, no serán perjudicados los terceros adquirentes de buena fe. O sea que el tercero que adquiere un bien que ha sido vendido en esta modalidad, si se produce la rescisión o la resolución, entonces se va a ver afectado. Es decir, sus derechos van a ver afectados de alguna manera. Salvo, dice la ley, cuando se trata de bienes muebles no registrables. También eso, pues, como que nos desestabiliza un poco de lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Especialmente en el tema que dice que los terceros de buena fe no pueden ser perjudicados, pero aquí estamos viendo lo contrario. En el artículo 1836, el contrato de compraventa en abonos con reserva o no de dominio puede resolverse por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas si el contrato fuere de bienes inmuebles. Estaba viendo el libro del licenciado Rubén Contreras Ortiz y él refiere en su libro al artículo 1839. Sin embargo, ahí, si tienen este libro y todavía el que yo tengo, pues es la primera edición. Este me lo regaló él y después ha habido otras ediciones, posiblemente ya lo corrigieron
pero allí dice 1839. Entonces, corríjanme nada más ese artículo, por favor, porque no es 1839, sino 1836. Yo creo que aquí fue un dedazo disléxico, tal vez, 9 por 6, pero ustedes, si tienen este libro, por favor, lo corrigen, ¿verdad? En total, yo lo corregí aquí, ya no lo encontré. Eso me pasa cuando quiero buscar las cosas y no las encuentro en su momento. Pero bueno, el error ahí está. Ustedes, por favor, lo corrigen. Es artículo 1836. ¿Pero qué dice el artículo 1836? Dice que el contrato de compraventa en abonos con reserva o no de dominio puede resolverse por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas si el contrato fuere de bienes inmuebles. Dice que se puede resolver. ¿Por qué no se puede rescindir? Bueno, porque aquí hay una condición resolutoria. Es decir, se está planteando la existencia de una condición resolutoria, por lo tanto, el contrato debe de resolverse, no rescindirse. En este caso dice, el vendedor devolverá al comprador el precio recibido descontándose una equitativa compensación por el uso de la cosa, que fijará el juez oyendo el dictamen de peritos, si las partes no se ponen de acuerdo. Aquí a lo que se está refiriendo el artículo en esta última parte es que debe haber una compensación, porque cuando estamos hablando de el desgaste que puede tener un bien por el uso, decíamos también el dinero, ¿verdad? El dinero genera intereses. Y entonces ahí tenemos que hacerle ver al juez cuánto es lo que se ha desgastado el bien y eso cuánto representa en dinero. Y también le podemos hacer ver cuánto ha generado de intereses. Luego de eso, el juez tendrá que buscar necesariamente una compensación. El artículo 1837 establece que si la cosa fuere de bienes muebles, el vendedor tiene derecho, en caso de resolución del contrato, de hacer suyos los abonos pagados como indemnización por el uso y depreciación de la cosa. Sin embargo, el vendedor queda obligado a reintegrar al comprador cualquier excedente que obtuviera en la venta, después de hacerse pago del saldo del precio que motivó la resolución del contrato, más los gastos realizados y comprobados para lograr la venta. Si el precio de la reventa se paga al contado, el pago se hará inmediatamente al acreedor. Y si se pacta en amortizaciones, en la misma forma se hará el pago. Aquí la ley nos está hablando de dos cosas. Primero, nos está hablando de cuál es el estado de los bienes, cómo regresan los bienes al patrimonio del vendedor y del acreedor, porque el acreedor, y del comprador, porque también el comprador ha pagado. Entonces, si el otro se va a quedar con los bienes, entonces habría que determinar si lo que ha pagado el otro compensa el deterioro y el uso del bien. De lo contrario, les decía yo, también tiene derecho a reclamar. Y luego aquí la ley habla de algo que no debemos confundir con la retroventa. Y se refiere específicamente a la reventa. Reventa y el pacto de retroventa son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? La reventa es una venta de vuelta, pero el pacto de retroventa está prohibido. Lo voy a explicar nuevamente al terminar, ahí vamos a terminar realmente la clase. Luego el artículo 1838 dice, serán por cuenta del comprador todos los gastos de uso, conservación
y reparaciones de la cosa mueble, así como el pago de impuestos y licencias. El que compra generalmente es el que paga todo, ¿verdad? Los impuestos, las licencias, por si hay que construir algo, etcétera, etcétera. Salvo pacto en contrario. Tratándose de bienes inmuebles, las mejoras se regularán en caso de rescisión por las disposiciones del capítulo 4, título 7 de la segunda parte del libro 5, en lo que fueren aplicables. Aquel montón de artículos que vimos de cómo es que vuelven las cosas a sus respectivos propietarios. Eso lo tienen ustedes ya más que claro. El artículo 1839 dice: la cosa será recuperada por el vendedor abonando el valor de las mejoras que no sean separables, pero tendrá derecho a ser indemnizado por los daños que el comprador hubiere causado a la propiedad. Ahí estamos claros. Es decir, todo lo que es separable, pues esas mejoras se pueden separar. El comprador puede separar todo lo que sea separable. Pero todos los daños que haya causado tiene que pagarlos, ¿verdad? Si la cosa produjo frutos o rentas, el comprador los devolverá al vendedor, pero si en los abonos se hubieran incluido intereses, se hará compensación entre aquellos y estos, devolviéndose solamente la diferencia si la hubiera. Es algo de lo que yo he estado hablando ya desde hace algún ratito. Es decir, cuando hay intereses, son compensables en este caso habla en el tema de los frutos, si hay frutos, pero si no hay frutos, bueno, el desgaste, el deterioro, el menoscabo que sufra el bien, eso tiene un precio, tiene un valor, y por lo tanto se debe cobrar. Y entonces ahí es donde se va a aplicar la compensación cuando hay intereses. Y siempre hay intereses, es decir, donde hay dinero hay intereses. Aunque las partes no lo hayan pactado, recuérdense ustedes que si las partes no pactaron intereses, pero tampoco los renunciaron, entonces la ley habla de que hay intereses y que esos intereses son los que establece la ley, el interés legal, que es la tasa media ponderada de los bancos del sistema, ¿verdad? Y todavía le sube 2 puntos, creo, dice la ley. Bueno, el artículo 1840 dice que el vendedor puede reservarse la entrega material de la cosa para cuando el precio se haya acabado de pagar. Es la excepción aquella que ponía el artículo que vimos anteriormente, es decir, se entrega para el uso, el bien. Pacto en contrario. Pacto en contrario es este. Es decir, no se entrega la cosa. El vendedor dice puede reservarse la entrega material de la cosa para cuando el precio se haya acabado de pagar o cuando hubiera entregado un número determinado de abonos. En estos casos, si el contrato se resuelve, el vendedor devolverá las sumas que haya recibido y los intereses legales si no estuvieran estipulados. El comprador que hubiere pagado la mitad del precio o más puede exigir que el vendedor le garantice la entrega de la cosa o la devolución de los abonos si el vendedor se negare. Se puede pedir garantía, imagínense. Es nula, dice la estipulación de que el comprador perderá a favor del vendedor los abonos que hubiera efectuado, aunque sea a título de multa o de retribución por el uso de la cosa, salvo lo dispuesto en el artículo 1837, que ya leímos. O sea, no se puede estipular que alguien se va a quedar con los abonos, ¿verdad? Salvo lo que dice el artículo 1837. ¿Qué dice el artículo 1837? Dice que si la venta fuera de bienes inmuebles, el vendedor tiene derecho, en caso de resolución del contrato, de hacer suyos los abonos pagados como indemnización por el uso y depreciación de la cosa. Cuando se trata de bienes inmuebles y bajo esas circunstancias. El artículo 1842
establece que la calificación de arrendamiento, depósito o cualquier otra denominación que se dé a la venta no surtirá otros efectos que los que se expresan en este capítulo. Hemos dicho que cuando se hace un contrato se le puede poner el nombre que uno quiera, pero realmente cuando se interpreta el contrato vamos a ver siempre cuál es la intención de las partes. Y si la intención de las partes era que se trataba de un contrato de compraventa con reserva de dominio, aunque le hayamos puesto contrato de arrendamiento, la intención y las normas del Código Civil nos van a indicar que se trata de un contrato de compraventa con reserva de dominio. Entonces no importa qué denominación le demos al contrato, y si tenemos que interpretarlo, sabemos, se va a interpretar siempre de acuerdo a la común intención de las partes. Más o menos eso es lo que dice ese artículo. Y luego el último artículo dice que las condiciones impuestas por las compañías o empresas lotificadoras o constructoras deberán ser aprobadas por la autoridad gubernativa para que se reconozca su validez. Esto, les decía yo a ustedes, convierte esta norma en una norma que, además de ser imperativa, estamos hablando, o habíamos dicho ya en alguna ocasión, que aquí hay una adhesión. Este artículo nos señala precisamente eso, porque recuérdense que en los contratos de adhesión no se puede pactar ninguna cosa fuera de lo autorizado por el Estado a través de sus dependencias. Y en este caso está clarito cuando dice, cuando se trata de compraventa de lotes, las empresas notificadoras o constructoras deben buscar la aprobación por la autoridad gubernativa, dice, para que se reconozca su validez. Es una especie de contrato de adhesión. Es una norma muy especial que tiene el Código Civil. Bueno, el pacto de reserva de dominio, entonces, recapitulando, es un pacto por medio del cual a una persona se le transfiere el uso, el disfrute de la cosa, no así la propiedad. La propiedad se transfiere hasta el momento en el que la cosa ha sido totalmente pagada. El artículo que vimos, 1834, dice: es válida la venta de pacto de reserva del dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a que las partes sujetan la consumación del contrato. Ese artículo nos dice clarito, clarito, que este pacto de reserva de dominio rompe, violenta totalmente lo que es un contrato de compraventa, que es un contrato traslativo de propiedad. En este caso, no se transfiere la propiedad, sino hasta que se ha pagado totalmente. Es un caso muy especial. Luego, en el capítulo 5 tenemos lo que son propiamente pactos de rescisión. Son pactos especiales de rescisión. Realmente, cuando lo leamos, vamos a ver que no son pactos de rescisión, son pactos de resolución. Pero así fue como los creadores del código, dos eminentes juristas, hicieron este código, el licenciado Cegueda y el licenciado, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre, Aguirre Godoy. Ellos trabajaron este código. Y aquí hay otro de los errores que yo digo, me da la impresión que le agregaban cosas al código novísimas, pero como que se les olvidaba que había otras cosas anteriormente. Porque cuando estábamos viendo el tema del
la rescisión. Vemos luego la confusión con la resolución y posteriormente cuando entramos a lo que son los pactos de rescisión, que realmente son pactos resolutivos, no pactos rescisivos. Pero vamos a estudiarlos y vamos a ver por qué son de resolución y no de rescisión. El artículo 1824 dice: pueden las partes estipular en el contrato que la venta se rescindirá si no se paga el precio en cierto día determinado. Sin embargo, el comprador de bienes inmuebles podrá pagar el precio después del día señalado mientras no hubiera incurrido en mora en virtud de requerimiento. Este pacto en la doctrina se conoce como ley comisoria. Y en lo que consiste este pacto es que se establece una fecha específica para el pago de la obligación. Si el pago de la obligación no se realiza en esa fecha, dice que el contrato se rescinde. Pero si nosotros vemos lo que hay aquí, es una condición resolutoria. La condición resolutoria es pagar en una fecha determinada, en una fecha específica. Si no se paga en esa fecha, entonces el contrato se resuelve de conformidad con lo que nosotros sabemos, no se rescinde. Sin embargo, el artículo dice que se va a rescindir. Entonces, aquí vemos una clara confusión entre lo que es la rescisión y la resolución. Decíamos, para que exista rescisión, tiene que haber un contrato válidamente celebrado y pendiente de cumplimiento. Cuando hablamos de resolución, hablamos de un contrato válidamente celebrado, pero con condición resolutoria y fijar un plazo para el pago de la obligación. Eso es una condición resolutoria. Entonces, el contrato se resuelve, no se rescinde. Sin embargo, pues, eso es lo que dice este artículo, ¿verdad? Y todavía le llama pacto de rescisión, pero realmente, técnicamente hablando, es una resolución de contrato. El artículo 1845 establece que la venta de cosas que no sean inmuebles se entenderá rescindida sin necesidad de requerimiento si a la expiración del término convenido no se presentó el comprador a pagar el precio. Fíjense que aquí habla de dos temas. Habla de bienes muebles y de bienes inmuebles. Y anteriormente nos habla sobre la mora y la interpelación, el requerimiento. Pero entonces fíjense que nos está diciendo que si se trata de bienes muebles, no es necesaria la interpelación, no es necesario el requerimiento. Solamente es necesario el requerimiento cuando se trata de bienes inmuebles. Si no hay requerimiento, no hay mora. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Va. La venta de cosas que no sean inmuebles, dice, se entenderán rescindidas sin necesidad de requerimiento. O sea que entonces, si se trata de bienes muebles, no hay mora, porque para que se constituya la mora tiene que haber requerimiento de pago. Y aquí nos está diciendo que en el caso de los bienes muebles no es necesario el requerimiento para que el contrato se pueda rescindir. Cuando se trata de bienes inmuebles, entonces sí es necesario el requerimiento. Entonces ahí sí se va a poder constituir en mora al comprador. Luego viene el artículo 1846 que dice: si estipulado el pacto de rescisión, el comprador paga más de la mitad del precio total, no procederá la rescisión y el vendedor solamente tendrá derecho
a exigir el pago del resto, costas y perjuicios. Fíjense, la rescisión, contrato válidamente celebrado, pendiente de cumplimiento. Pero aquí está estableciendo que si se ha pagado más de la mitad del precio total, no procede la rescisión. De una vez lo está cerrando. No está diciendo la mitad en cuánto tiempo se ha pagado. Si el contrato tiene un plazo de 1 año y no se ha pagado la mitad, bueno, estamos en el tema de la rescisión. Y precisamente cuando vemos el 1579, creo que es, ¿verdad? El de la rescisión, dice que se rescinde cuando es un contrato válidamente celebrado y pendiente de cumplimiento. Pero esta norma está diciendo que si ya pagó la mitad, no se puede rescindir. Entonces, esta norma choca precisamente con la otra norma, la que nos define lo que es la rescisión. Esto es por algo que me preguntaba alguien de ustedes cuando estábamos hablando de la rescisión. Les dije, cuando lleguemos a los pactos especiales, ahí voy a poder hablar ya sobre este tema. El artículo 1846 dice, si estipulado el pacto de rescisión, el comprador paga más de la mitad del precio total, no procederá la rescisión y el vendedor solamente tendrá derecho a exigir el pago del resto, costas y perjuicios. Pero fíjense que deja abierta la posibilidad de la resolución, porque está hablando que no procede la rescisión, es decir, está contraviniendo el artículo 1579, que ese creo yo que es, pero mejor lo veo, no vaya a ser que les esté dando un artículo diferente. (1579) dice: los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Y el 1585 dice: la acción para pedir la rescisión dura 1 año contado desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Aquí nos vamos a lo último de este artículo cuando dice: salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Este es un caso especial. Luego encontramos otro pacto especial que se conoce como el pacto de adición en día. Yo a este pacto llevo 30 años de llamarle pacto de tontos. Yo no concibo que alguien pueda realizar un contrato con un pacto como este. Les voy a decir por qué me parece un pacto de tontos. El artículo 1847 dice: puede también estipularse en el contrato que la venta se rescindirá a solicitud del vendedor, si dentro de un término fijado hubiere quien dé más por la cosa. ¿En dónde está la tontera de este pacto? Miren, si ustedes venden un bien bajo esta modalidad, el bien vendido, dice la norma, ustedes pueden estipular que si en 1 mes, después de haber vendido, alguien le ofrece al vendedor más por la cosa que vendió, entonces dice que el contrato se puede rescindir. Es decir, si yo le vendo a alguno de ustedes mi carro en 35,000 quetzales, ya me dio el dinero, ya se lo entregué, pero pactamos que si en 1 mes alguien ofrece más por mi carro, me lo tiene que devolver. Y entonces poder yo vendérselo a la persona que me da más. Entonces digo, ¿quién en su sano juicio va a aceptar un
un contrato de esta naturaleza. Yo no lo creo, no creo que haya nadie que pueda aceptar algo así. Imagínense ustedes, se vende una cosa y si alguien da más, pues el comprador, que es el dueño ya de la cosa, es el que estaría llamado a venderlo por el precio mayor que le estén dando, pues. Pero pactar que si hay quien da más, el contrato se rescinde. Ese pacto de verdad a mí me parece descabellado. Pero ahí está. Entonces, el artículo 1847, leámoslo bien, dice, puede también estipularse en el contrato que la venta se rescindirá a solicitud del vendedor. Fíjense que ya hay una rescisión unilateral si dentro de un término fijado hubiere quien dé más por la cosa. Pero luego pone limitaciones, ¿verdad? Y dice, este término no podrá exceder en ningún caso de 6 meses si se tratare de inmuebles o de 3 si se tratare de otros bienes y se contará de la fecha de la celebración del contrato. Si yo vendo una casa en 100,000 quetzales y dentro de los 6 meses alguien me ofrece más por la casa, me dice, mire, licenciado, usted estaba vendiendo una casa, ¿verdad? Sí. ¿En cuánto la vendió? En 100,000. No, mire, yo le doy 200,000 por esa casa. Entonces, como pactamos con el comprador, entonces yo le digo al comprador, ni siquiera le tengo que decir, sencillamente dice la ley que yo puedo plantear la rescisión de ese contrato, porque hay quien me dé más. Ese que te digo es un contrato totalmente descabellado. El artículo 1848 dice, estipulado el pacto a que se refiere el artículo anterior, el comprador goza de preferencia para quedarse con la cosa pagando la diferencia del precio. Miren qué favor el que le está haciendo al comprador. Mire usted, la casa que le vendí en 100,000 quetzales, me dan 200. Si se quiere quedar con ella, págueme la diferencia. Págueme los otros 100. Si no me paga los otros 100, el contrato se rescinde. Y entonces le devuelvo sus 100,000 quetzales y se lo vendo a otra gente. Eso es ni más ni menos a lo que se refiere el pacto de adición en día. Y luego dice, pagada la diferencia por el comprador, el pacto se tendrá por concluido, aunque el término por el cual se estipuló no lo estuviere. Es decir, si a los 15 días aparece un comprador dando más y yo le digo a la persona, mire usted, deme la diferencia y me la da, bueno, ahí el contrato quedó concluido y el que me compró se queda con el bien, dándome la diferencia de lo que me daba otra gente. Bueno, el artículo 1849 dice, no procede la rescisión si se prueba colusión entre el vendedor y el que ofrece mayor precio. Bueno, aquí hay dos cosas. La primera, ¿es rescisión o es resolución? Volvemos al tema. Si se ha pactado que en determinado tiempo, que la ley dice 6 meses, aparece alguien dando más por el bien, esa es una condición resolutoria, no es una rescisión. Pero aquí el código habla de rescisión. Entonces, miren cómo equivocan las dos instituciones, la rescisión y la resolución. El día señalado para el pago, aparece alguien dando más, es una condición y es una condición resolutoria. Por lo tanto, este debiera ser un pacto resolutorio, no un pacto especial de rescisión. No sé qué pensaban los creadores del código cuando lo hicieron de esa manera. Y encima con este pacto, ¿verdad? Que yo no le encuentro de verdad ningún sentido al pacto este. No procede la rescisión, dice, si se prueba colusión entre vendedor y el que ofrece mayor precio. Es decir, yo vendo el inmueble en 100,000, pero quiero 200, pero este no me da los 200, solo me da 100, pero yo sé que lo quiere. Entonces, pactamos esto,
Si aparece alguien y ese alguien es un mi cuate y le digo, mira vos, ofreceme 200,000. Pero ahí estamos de acuerdo, hay colusión. No es que el otro quiera comprarme en 200,000, sino que solo estamos forzando el hecho de poderle decir a esta persona, mire usted, me ofrecen 200,000. Entonces, o me paga la diferencia o rescindimos el contrato. Eso es lo que nos está diciendo esta norma. Entonces, si se prueba eso, esa colusión, dice la ley, entonces no procede la rescisión del contrato. Bien que se entenderá que hubo colusión si el comprador exige que el precio mayor se deposite en efectivo. Y si no se deposita dentro de los 3 días siguientes, y aquí está mal redactado, se deposita en efectivo, y si no se deposita dentro de los 3 días siguientes al requerimiento, pues se producirá la rescisión. Así debía decir esta norma. Imagínense, yo hablo con el amigo, le digo, ofreceme 200,000 quetzales. Y entonces el otro me dice, pero mira, y si este dice que deposite el dinero, no tengas pena, yo te lo doy. Le doy los 200,000 quetzales, los deposita y entonces sí se mira que de verdad el otro tiene intención de comprar y con eso posiblemente presiono al comprador y me pagan la diferencia, esos 100,000 quetzales. Entonces ahí se resolvió el contrato y vendí el inmueble en 200,000, que era lo que yo quería, ¿verdad? Entonces, por eso yo le llamo al pacto de adición en día pacto de tontos, porque solo un tonto, pienso yo, aceptaría ese pacto como comprador. Como vendedor tiene que ser demasiado listo. Entonces, el pacto es de tonto para el comprador, ¿verdad? No para el vendedor, porque ahí sí el vendedor se pasa de listo con un pacto de esta naturaleza. Las mejoras que hubiera hecho el comprador de la cosa y el aumento del valor que ésta tenga en el transcurso del tiempo deben serle pagados si por el ofrecimiento de precio mayor se rescinde la venta. Claro, si se rescinde la venta, pues ahí sí va a haber algo de problema, ¿verdad? Porque se tiene que devolver el precio mayor, los 200,000 quetzales, pero no importa, ¿verdad? Es decir, eso había pagado, por eso se va a devolver. El artículo 1851 dice que la rescisión voluntaria de la venta sin pacto especial previo solamente puede hacerse dentro del año de la celebración del contrato, si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y dentro de los 6 meses, si se tratare de otros bienes. Vean bien, este artículo 1851 parece estar en la misma sintonía del 1580 y ¿cuánto? 1579 y 1580 y algo. Ahorita lo encuentro, discúlpenme, pero como decía un alumno que estaba yo examinando en privado, si el código este fuera mío ya lo hubiera encontrado. El problema es que el código sí es mío y no lo encuentro. El artículo 1585 dice: la acción para pedir la rescisión dura 1 año contado desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. ¿Y qué dice este artículo? 1851. La rescisión voluntaria de la venta sin pacto especial previo solamente puede hacerse dentro del año de la celebración del contrato, si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y dentro de los 6 meses, si se tratare de otros bienes. Bueno,
Lo que vamos a encontrar nosotros en este artículo versus el artículo 1585 es que aquí habla de la acción para pedir la rescisión de una manera general. Dice que dura un año contado desde la fecha de la celebración del contrato. Pero el artículo 1851 se refiere específicamente a aquellos casos en los que no existe un convenio, perdón, en los que no existe una rescisión legal, sino que existe una rescisión voluntaria. Alguno de ustedes me preguntaba en una ocasión, les dije que aquí lo iba a explicar también, qué pasaba si la rescisión era voluntaria, porque el artículo 1585 y el artículo 1579 hablan de la rescisión que puede ser por mutuo consentimiento o por declaración judicial. Entendemos que si es por declaración judicial, no puede hacerse en un plazo superior al que establece el artículo 1585, que dice que es de un año. Y me preguntaba, Lick, ¿pero qué pasa si es voluntario? Y entonces le decía yo, si es voluntario, exactamente lo mismo. Va a quedar dentro de ese año. Pero no lo dice ese artículo. Pero el artículo 1851, entonces como que viene a complementar el anterior. Porque dice la rescisión voluntaria de la venta sin pacto especial previo solamente puede hacerse dentro del año de la celebración del contrato. Entonces la pregunta era, si se trata de un bien inmueble que está dentro del año, no se puede rescindir si pasa de ese tiempo. Es decir, si está dentro del año, dice que se puede rescindir. Y la acción para rescindir, dice el artículo 1585, creo. 1585. Exactamente eso. Pero entonces quedaba la duda, ¿y qué pasa si es voluntario? Entonces, el artículo 1851 lo dice exactamente, ¿verdad? Dice la rescisión voluntaria de la venta sin pacto especial previo solamente puede hacerse dentro del año de la celebración del contrato si se trata de bienes inmuebles. Si se trata de otros bienes, 6 meses. O sea, dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plazo para poder plantear una rescisión? Si es voluntario, un año. Y si es judicial, un año. No cabe otra, ¿verdad? Bien, y por último tenemos el pacto de retroventa. El artículo 1791 al final dice, se prohíbe el pacto de retroventa, pero no dice en qué consiste el pacto de retroventa. Mire, el pacto de retroventa, por eso es un pacto. Las partes convienen en que en un plazo determinado el bien debe venderse nuevamente al que lo vendió. Es decir, el comprador tiene la obligación de venderlo a la otra persona. Y entonces aquí les decía yo a ustedes que debíamos de tener cuidado con lo que es la retroventa a lo que es otra compraventa. Cuando yo vendo un bien y después de cierto tiempo me arrepiento de haberlo vendido, decido comprarlo, hablo con la persona y le digo, mire usted, véndame el bien que le vendí a usted, porque ese bien ya es de él, por eso hay una enajenación. Y entonces, si él quiere, me lo vende, y si no quiere, no me lo vende. Si quiere vendérmelo, pues hacemos el contrato de compraventa. Pero eso no es una retroventa. La retroventa es pactar una obligación que esta persona que me compró en determinado plazo me tiene que vender de nuevo ese bien. O sea, lo puedo recuperar, pero porque hay una obligación, porque hay un pacto. ¿Por qué razón lo prohibió la ley? Porque el pacto de retroventa se presta a una
defraudación. Imagínense ustedes que a mí me van a demandar, yo sé que me van a demandar y sé que le van a trabar embargo a mi casa y sé que me la pueden quitar. Entonces, ¿qué hago? Se la vendo a otra persona y a esta persona la condiciono a que en un plazo determinado me la tiene que volver a vender. ¿Por qué lo voy a condicionar a eso? Porque si yo le vendo a una persona, esa persona pasa a ser el propietario y como propietario puede disponer del bien como se le dé la gana. Y entonces me corro el riesgo de que venda ese bien. Entonces, para evitar que eso suceda, le digo, mire usted, se lo voy a vender por un año y al año me lo vende de vuelta. Eso es si hubiera dinero de por medio, pero nadie aceptaría un contrato de esa naturaleza. Sería tanto como el de adición en día, un contrato para tontos. Yo no voy a comprar algo y no poder disponer del bien como a mí se me dé la gana, porque si me están condicionando a la retroventa, me están quitando el dominio del mismo, es decir, ya no puedo disponer de él como yo quisiera, como propietario. Entonces, no aceptaría jamás nadie aceptaría un pacto de esa naturaleza. ¿Quiénes lo aceptarían? Los que están en colusión, los que se pusieron de acuerdo para defraudar, porque a ellos sí se les podría perfectamente decir, bueno, mira vos, te voy a vender este bien y dentro de un año me lo volvés a vender. Aquí el problema va a ser el desplazamiento de algunos valores, como es el pago de impuestos y algunos otros gastos. Pero imagínense ustedes que la casa cuesta 1 millón de quetzales. Vamos a hacer el contrato por lo que está registrado, que probablemente la casa esté registrada en unos 100,000 quetzales. Vamos a pagar el IVA de 100,000 quetzales por la primer compraventa y vamos a pagar el 3% por la segunda compraventa. En total vamos a pagar un 13% de los 100,000 quetzales. Eso no es nada si vamos a salvar un bien que cuesta 1 millón o más de 1 millón de quetzales. Entonces, por eso es que la ley, viendo esa posibilidad, prohibió el pacto de retroventa. En el código anterior existía la posibilidad de la retroventa, pero se dio ese montón de situaciones en la que se defraudaba al acreedor y entonces en esta legislación pues se prohibió. Esa es una norma prohibitiva expresa. Bueno, espero que hayan entendido lo que es el contrato de compraventa y sus pactos especiales. En el tema de los pactos rescisorios, es importante que nosotros sepamos que técnicamente deben ser pactos resolutorios, no rescisorios, por lo que ya sabemos de la rescisión, pero la ley dice que son rescisorios y entonces pues nosotros a la hora de hacer el planteamiento ante juez competente tenemos que tener presente que el articulado dice que son rescisorios y no resolutorios como debieran de ser. Entonces, solo ser cuidadosos en cuanto a plantearlo como una rescisión. Pero entonces nosotros sabemos que es lo que nos interesa realmente como abogados, es conocer el origen de las instituciones, su naturaleza, el poder entenderlas con perfección. Y entonces podemos saber nosotros que estos son pactos especiales resolutorios. ¿Por qué resolutorios? Porque hay condición resolutoria en ellos. Por lo tanto, no pueden ser rescisorios. Pero a la hora del planteamiento de una acción de esa naturaleza, pues lo tendremos que hacer como rescisión, porque eso es lo que nos dice la ley, ¿verdad? Pero técnicamente no es eso. Bien, entonces, si tenemos alguna duda, compañeros, estoy a sus órdenes.